Luz Meli Reyes, que es periodista en Venezuela, para justamente desde allí tener la última información respecto a, en particular, la suerte de Leopoldo López y qué está pasando en las calles en Venezuela a esta hora ya del día. Luz, el placer de tenerte. Paulino Rodríguez en Buenos Aires te saluda. Buenas tardes. Hola, mucho gusto, Paulino. Buenas tardes. Bueno, con Fernanda Kobeninsky aquí estamos analizando un poco a la distancia lo que sucede. Nos gustaría que nos cuentes qué está ocurriendo a esta hora y qué es lo que va a suceder con López, a quien, bueno, lo van a indagar en un lugar distinto al que se tenía pensado hoy y aparentemente todo será en la cárcel, ¿verdad? Donde ya está alojado. Exactamente. Él está en una prisión militar que queda aproximadamente a 100 kilómetros de Caracas. Y aunque el Palacio de Justicia queda en el centro de Caracas y hasta allí debió haber sido trasladado, hace pocos minutos informaron que el Tribunal Civil se va a constituir en esta prisión militar donde él está, debido a que, dice el tribunal, no hay suficientes condiciones en Caracas para por allí hacer la presentación de la audiencia preliminar en la cual se debe decidir si la medida que se va a tomar con él. Hay un escenario en la que se indica que se le puede dictar una medida cautelar en donde se le juzgue en libertad. Hay otro que puede ser que a él lo juzguen estando en su casa, y bueno, y por supuesto la tercera opción, que lo juzguen estando encarcelado, ¿no? Luz Meli Reyes, buenas tardes. La pregunta ¿es legal que se haya trasladado el tribunal a la cárcel militar? Es una opción, sí, o sea, las leyes venezolanas permiten que un tribunal se constituya en un sitio determinado. ¿Y en este momento hay mucha gente enfrente al Ministerio Público? ¿Se sabe si hay grandes movilizaciones? En la mañana, a las 10 de la mañana, hubo concentraciones frente al Palacio de Justicia de Venezuela. En la tarde, esas concentraciones estuvieron aproximadamente hasta la 1 de la tarde, hubo enfrentamientos allí. No fueron graves, pero sí hubo ciertas escaramuzas. Y luego, cuando se supo que la audiencia se había pospuesto para las 4 de la tarde, se le dio la orden a los seguidores de López de que se mudaran de sitio. Esto ocurrió así, ellos convocaron a otro sitio de la ciudad para protestar, y luego se informó hace minutos que ya no iba a ser nunca más trasladado al Palacio de Justicia. Por lo que escuchamos de fondo, Luz, tengo la impresión de que en las afueras, a donde vos nos estás hablando, se están llevando adelante las protestas, las movilizaciones. ¿Cuál es el clima a esta hora? No, afuera debe haber algún tipo de otra situación. Este es un diario que queda en todo el medio del centro de Caracas. Fíjate tú, las protestas no se están llevando a cabo cerca de donde estamos en este momento, sino en el municipio Chacao y en el municipio Sucre, que es del área, digamos, metropolitana de Caracas, pero no están tan cercanas a lo que es el Palacio de Justicia. Hoy se conoció que había tenido un episodio, que había sido herido José Palmar, el sacerdote José Palmar. ¿Qué sabemos de su estado de salud actual? En este momento no te puedo actualizar sobre su estado de salud. Eso ocurrió en una protesta que hubo en Maracaibo, una ciudad que se encuentra al oeste de Venezuela, a unos 700, 600 kilómetros de Caracas. Lo que sí te puedo decir que hoy falleció una estudiante que fue herida ayer en unas protestas que se ejecutaron en Valencia, que es una ciudad que está como a 120 kilómetros de Caracas. Esta muchacha recibió un tiro en la cabeza y falleció hoy al mediodía. Sí, el caso de Génesis Carmona, ¿verdad? Génesis Carmona. Luego, en otra ciudad, al sur de Venezuela, a 800 kilómetros de Caracas, hay, hasta el momento en el que empecé a conversar con usted, todavía existe un enfrentamiento entre estudiantes que están protestando allá, eso es en Puerto Ordaz, y algunos grupos de motorizados, según nos reportan periodistas de allá, que estaban en una manifestación hace unas horas a favor del gobierno. Nosotros veníamos hablando con Paulino de la situación económica actual de Venezuela, y en estos días, claro, muchos no nos enteramos. ¿Sigue habiendo cola? ¿Se puede comprar alimento? ¿Cómo están en este momento en Venezuela? Mira, la situación te la describo de la siguiente manera. Según las cifras oficiales del BCB, el índice de escasez global en Venezuela es de 28%. El índice de escasez de alimentos es de 26%. Esto se traduce en que los venezolanos
siguen haciendo colas para encontrar productos básicos, leche, café, azúcar, aceite. Son productos que tú no puedes encontrar a la primera vuelta que vas al supermercado o a algún sitio a abastecerse. Hay que hacer colas al menos hasta de 3 horas o diseñar mecanismos de cacería de estos productos. La gente empieza a decir, a conectarse por teléfono o por mensajes y decir dónde hay determinado producto y en qué momento lo hay. Luz, y en cuanto a la inflación y la remarcación de precios que muchas veces conllevan las políticas que tienden a generar justamente desabastecimiento, ¿son recurrentes, son casi cotidianas, semanales, mensuales? La inflación en Venezuela cerró el 2013 en 56%, la inflación en alimentos llegó casi al 80%, en enero la inflación llegó a 3,3%, que es altísimo. Lo que no ha ocurrido recientemente es, digamos, un alza superior de los precios, aunque ya está muy alto, porque recientemente entró en vigencia la ley de precios justos, que sanciona hasta con 14 años de prisión la violación de ciertas normas. A 14 años llega... se puede castigar a los que contrabandean alimentos en las zonas fronterizas, pero también si hay alguna persona que se le encuentre con algún remarcaje de precio, si hay algún buhonero, que le decimos aquí a los vendedores ambulantes, que vende a un precio distinto al controlado, esta persona puede ser sometida a multa y en algunos casos también es penalizado con pena corporal. ¿Y esas penas ya se han ejecutado? ¿Hay empresarios que han sido multados por esta remarcación o por tener un precio no justo, digamos, en términos de las palabras que el gobierno de Maduro utiliza? En noviembre y diciembre, me permito recordar, hubo toda una semanas en donde el gobierno prácticamente fiscalizó en muchos comercios de electrodomésticos y de distintas ventas, bajando los precios que tenían esas personas en ese momento. Venezuela importa aproximadamente 70% de los productos que consumimos. Enero es un mes de reposición. Este enero les puedo decir que las vitrinas y los anaqueles en Venezuela han estado vacíos, especialmente en Caracas, situación que no se notaba antes. ¿Y qué pasa con las medicinas? Sabemos que faltan mucho las medicinas en Venezuela. Sí, mira, han reportado déficit en medicinas para hipertensión, para el manejo de diabetes o insulina alta y algún tipo de medicamento muy específico. Eso también se ha reportado. O sea que, digamos, las políticas de escasez de medicamentos, de alimentos, etcétera, faltantes de medicamentos fruto de un régimen de importación-exportación no demasiado claro, con un tipo de cambio que efectivamente también es un problema en Venezuela como aquí en la Argentina, hacen que el mal humor sea creciente, digamos, más allá de todo lo que hay en torno a la cuestión seguridad, que de por sí es naturalmente un convocante en estas últimas marchas. Exactamente. Sí, lo has descrito muy bien. Hay una situación de descontento, pero me permito matizar esto. No ha habido una manifestación de descontento de los seguidores del gobierno. Eso hay que decirlo también. Recordemos que esta sociedad está polarizada. Y aunque ellos pueden expresar en encuestas que están molestos por la situación de desabastecimiento, o lo pueden expresar en comentarios personales, esto no se ha traducido en alguna protesta organizada formalmente por seguidores del gobierno. ¿Y cómo es el liderazgo de Maduro dentro de la propia organización, del propio PSUV? ¿Sigue teniendo mucho poder? ¿Está homogéneo, está fuerte o tiene algunas fracturas internas? Mira, aquí la discusión que hay acá es que hay mucha división en el seno del chavismo. Maduro tiene un liderazgo en alguna área, Diosdado Cabello maneja otro liderazgo, hay otras 2 o 3 personas que se disputan los liderazgos. Ellos tratan de estar unidos justamente porque a la falta del gran líder unificador que fue el presidente Chávez, 4 personas se distribuyen de cierta manera el liderazgo al interior del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luz, y en cuanto a la oposición, ¿esto catapulta a Leopoldo López al liderazgo dentro del abanico opositor después de haber estado proscripto durante las últimas elecciones? Hay una discusión en ese sentido porque el líder de la oposición, que ha sido Enrique Capriles,
que fue 2 veces candidato a la presidencia de la República y quien fue quien dio la cara, si se quiere, en abril del año pasado, se opuso a lo que llamamos la doctrina López, que era convocar a manifestaciones con la etiqueta de la salida. Ahora, esa diferencia quedó palpable ya al entregarse López, aunque Capriles él fue de muy bajo perfil. Y lo que está surgiendo ahorita es la discusión, porque el gobierno dijo que conversó con López o negoció con López la entrega que se produjo ayer, en razón de que había elementos que dice el gobierno que encontró que les hicieron ver que la vida de López corría peligro. Lo que estamos investigando ahora, cuáles fueron esos elementos que le pudieron haber mostrado al líder de Voluntad Popular para convencerlo de hacer la entrega que hizo ayer, de entregarse como lo hizo ayer. Y las fuerzas armadas, los militares, porque nosotros desde la Argentina a veces nos cuesta entender la presencia militar, ¿no es cierto?, en las calles venezolanas. ¿Respaldan abiertamente al presidente o también ahí puede haber alguna especie de fractura? La Fuerza Armada es una caja negra realmente, porque se comenta mucho sobre algunas situaciones internas, pero en la práctica lo que observamos es que el alto mando militar apoya totalmente al presidente de la República, y aunque pudiese presumirse, ojo, esto es una presunción porque no tengo elementos para decirlo, que hay algún tipo de diferencia, abajo todavía no tenemos evidencia de que eso sea así. ¿Sobre qué cargos se los va a juzgar a Leopoldo López? ¿Y sobre qué cargos se lo detuvo ya a Leopoldo López? Tengo entendido que son 9 cargos, entre ellos homicidio frustrado por motivos futiles, incendio, terrorismo, instigación a delinquir, son algunos de los delitos que se le imputó en la orden de aprehensión. Y eso sería por lo menos 30 años de prisión. Bueno, si se hace toda la sumatoria, seguramente sí, serían muchos años de prisión. No manejo la cifra exacta, el número exacto de cárcel por cada delito. Ahora, ¿la convocatoria salida era salida de Maduro del poder o la convocatoria salida era una salida en paz? Esta es la confusión que se ha presentado, porque aunque luego se indicó que era salida en paz para canalizar un poco la situación de descontento que tienen muchos venezolanos, que existe y que tienen razones para protestar, el asunto era la forma en que esto se iba a llevar a cabo, porque se temía, algún sector de la oposición temía que pudiese desencadenar en hechos de violencia, como ha ocurrido, o en o en enfrentamientos en donde los sectores de oposición sacaran la peor parte, porque no tienen, digamos, una fuerza ni una organización que le permita enfrentarse a todo el aparato represivo del Estado. Luz, espero no ponerte en un aprieto, pero ¿recuerdas la tasa de homicidio de Caracas cada 100.000 habitantes? De Caracas no recuerdo, pero de Venezuela la última tasa oficial, ojo, era de 39. 39 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Y la no oficial? La no oficial es 79, algo por allí. Ahí sí no te sé precisar el número exactamente, no lo tengo en este momento, pero pasa de 70, es no oficial. Se indica que hay aproximadamente 20.000 homicidios al año en Venezuela. Y hoy, la vida cotidiana, porque llevan más de una semana de movilizaciones, de un lado y del otro. ¿La gente sigue yendo a trabajar? ¿La gente sigue yendo al colegio? ¿Eso sigue? Mira, sí, es que esa es la situación que pasa por lo menos en el área de Caracas. Yo que estoy recorriendo todo el centro de la ciudad para llegar a mi oficina, de ese lado no pasa prácticamente casi nada. La gente está yendo los comercios están abiertos, la gente está en la calle. Ha habido ausentismo, sí, en las escuelas porque hay cierto temor de los padres por algún tipo de situación, pero las protestas y los focos de violencia están localizados en otras zonas y por tanto en la zona oeste de la ciudad todo está relativamente normal. Ahora sí, la última, si querés, de mi parte, Paulino, apelo a lo que vos percibís. ¿Cuántos días más de movilizaciones te parece que va a haber en Venezuela? Mira, eso es difícil predecirlo porque parte de lo que uno escucha de los estudiantes que están en estas manifestaciones es que esos estudiantes son muy jóvenes, ellos no han vivido, no tienen casi ni recuerdo de lo que fue el golpe de Estado del 2002, estaban muy chicos y dicen que tienen mucha fuerza. Luego, la respuesta oficial en algunos sectores ha sido
muy inadecuada y eso ha exacerbado el ánimo también de ciertos manifestantes y en algunos momentos uno teme que esto se escape ya más de las manos. En una semana ha habido 5 víctimas mortales de todas estas protestas, ¿no? Luz, ahora sí te prometemos lo último. ¿Cuántos dirigentes políticos están proscriptos aproximadamente en la Venezuela de Nicolás Maduro? Mira, esa cifra no te la tengo, no te puedo dar la precisión de esa cifra porque hay una serie de personas que están de presas. O el preso más emblemático es Simonovic, que fue un comisario de la policía que estuvo involucrado de alguna manera en el golpe de Estado del 2002. A él lo sentenciaron a 30 años de prisión y está pagando prisión en este momento en Ramo Verde, por cierto, donde fue trasladado Leopoldo López. También está allí en esa prisión el general Baduel. A él lo imputaron por un delito de corrupción, pero este delito se lo imputaron después de que marcó distancia con el gobierno del presidente Chávez en su momento. Y en esa cárcel hay varios militares que estuvieron involucrados en hechos de alzamiento militar, pero no tengo el número exacto en este momento. Luz, ha sido enormemente generosa para con nosotros. Gracias por este rato y gracias por ayudarnos a entender lo que ocurre allí en Venezuela.